A ver, buenos días estudiantes del quinto año. El día de hoy, sábado 5 de junio, vamos a trabajar el área de geometría, semana número 2, semejanza de triángulos. Semejanza de triángulos. Ya, a ver, compartimos los siguientes criterios. Proporcionalidad y lo que vendría a ser semejanza de triángulos. Primero, proporcionalidad. Teorema de Tales. Tres rectas paralelas cortadas por dos rectas secales. Las rectas paralelas L1, L2 y L3 y las rectas secantes ABC y DF. ¿Ya? Entonces se determina lo siguiente, que AB es ABC como DE es AF, ¿no? Teorema de la proporcionalidad en el teorema de Tales. Ahora tenemos lo que es proporcionalidad en esta figura. Entonces tenemos que, igualito, tres rectas paralelas, pero de esta forma. A ver, AB es ABC, como DB es ABF. También se cumple, ¿ya? AB es ABC, como DB es ABE, ¿ya? Y aplicado a los triángulos, como en este caso, aplicado a los triángulos, tendríamos que BM es AMA, como BN es ANC, siempre y cuando estos dos lados sean paralelos, ¿ah? Siempre que MN sea paralelo a AC, ¿ya? Se aplica también la semejanza, ¿ya? Ahora, teorema de la bisectriz interior, ¿no? AB es ABC, como AD es ADC. Teorema de la bisectriz exterior, AB es ABC, como AD todo es ACD, a la parte que está afuera, ¿no? Chicos, y lo más importante es, dos triángulos son semejantes si al menos tienen dos ángulos iguales, ¿ya? Esa es la semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes si al menos presentan dos ángulos iguales, ¿ya? A ver, vamos a desarrollar los ejercicios que he enviado ahí por el grupo. A ver, de todas maneras lo voy a colocar en la pantalla para que ustedes lo puedan ir copiando mientras yo estoy copiando también, ¿ya? Después voy a revisar esa captura, lo voy a revisar, ¿ah? A ver. Ya, a ver, compartimos ahí los ejercicios que están publicados también en el grupo para desarrollar en clase, ¿ya? Tema semejanza de triángulo. Vamos copiando, mientras yo voy copiando también en la pizarra y lo vamos resolviendo.
Profesor, profesor, Sí, dime. ¿me puede aceptar en mi otro dispositivo? Es que estoy en mi celular y ya está descargado, entro por mi computadora. A ver, vamos a ver, ya. A ver. Ya, profe. Pero no estás en el otro, no estás con el otro dispositivo, ¿eh? No estás ahí. Un ratito, estoy entrando. Ya está, profe.
Ya, los mismos problemas están en la ficha, ¿ya? En la hojita que les he enviado. Están los mismos ejercicios. Ya, a ver, en la número 1 me piden calcular el valor de x. Ya, lo que yo voy a hacer es trazar una altura, ¿ya? O trazar una altura BI. ¿Ya? Voy a trazar una altura BI. Trazo esta altura BI, ¿ya? O trazo esa línea, ¿ya? De tal manera que esto va a ser altura. Esto va a ser altura. Ahora, eso también vendría a ser el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. ¿Ya? Quiere decir que este lado de acá es igual a este lado y es igual a este lado de acá, ¿no? Quiere decir que esto también vale x. Eso también vale x. Ahora, miren chicos, voy a completar los ángulos, ¿ya? En el triángulo ABC, ¿ya? Ángulo de 90 grados, alfa, a este ángulo agudo le voy a poner beta, o teta le voy a poner, teta. Entonces estamos asumiendo de que la suma del ángulo alfa más el ángulo teta es igual a 90 grados. La suma de los dos es 90. Ahora, fíjense en este triángulo rectángulo, BED. Tengo 90, tengo alfa. Entonces, este ángulo tiene que medir, la suma de estos dos ángulos tiene que medir 90 grados. Entonces, pero tengo alfa. Entonces, ¿cuánto le falta a alfa para que sea 90? A alfa le falta teta para que sea 90. Ya está. Teta más alfa es 90, alfa más teta también es 90. Listo. Ahora lo que podríamos hacer es, ahora encontramos dos triángulos. Miren, ¿eh? El triángulo, vamos a poner acá, el triángulo rectángulo grande, ¿ya? El triángulo rectángulo ABC, el triángulo más grande. ABC es semejante, símbolo de semejanza, chicos, es esto, es semejante al triángulo rectángulo BED, el más pequeño, BED. ¿Por qué son los dos semejantes? ¿Qué dice la teoría? Los dos triángulos son semejantes si al menos tienen dos ángulos iguales. Si tienen dos ángulos iguales. Por eso que son semejantes. El triángulo ABC, que es toda la figura, tiene teta y alfa. Y el triángulo BED también tiene teta y alfa. Tiene dos ángulos iguales. Por eso que son semejantes. Entonces, vamos a decir lo siguiente. A ver, por acá. Vamos a decir lo siguiente. Entonces, primero vamos a comparar el triángulo grande, ¿ya? En el triángulo grande, a alfa, acá está, a ver, en el triángulo grande, la hipotenusa, ¿cuál sería? La hipotenusa sería todo esto, 2x. Entonces colocamos acá que en el triángulo grande, la hipotenusa es 2x. Ahora, en el triángulo pequeño, ¿quién es la hipotenusa? En este otro triángulo, la hipotenusa tendría que ser este lado, ¿no? A ver. Ahí faltó colocar, acá faltó, perdón, 8 es esto de acá nada más, no era todo, ¿eh? Según la ficha, 8 es esto de acá. Este es 8 y este de acá es 1. ¿Ya? Ese es 8 y el otro es 1. Listo. Entonces, vuelvo a repetir, en el triángulo grande, la hipotenusa es 2x. Y en el triángulo pequeño, la hipotenusa es 8 nada más. Igual. Ahora, en el triángulo grande, chicos, en el triángulo grande, el que se opone a alfa
mide 9. 9. Y en el triángulo pequeño, este es el triángulo rectángulo pequeño, el que se opone a alfa mide X. Ya está. Esa es la relación. Como los dos son semejantes, estamos estableciendo esa relación, ¿no? Al triángulo grande, la hipotenusa es 2x, y al triángulo pequeño, la hipotenusa es 8. 2x es a 8, ¿cómo? En el triángulo rectángulo grande, a alfa se opone 9, y en el triángulo rectángulo pequeño, a alfa se opone x. Ya está. Producto de extremos, producto de medios. Entonces acá sería, a ver, sería 2x al cuadrado. 2x al cuadrado es igual a 8 por 9, 72. 2 pasa a dividir a 72, sería 36. La raíz cuadrada de 36 sería 6. Esa es la respuesta. Quiere decir que x vale 6. Entonces, basta que tenga dos ángulos iguales, ambos triángulos van a ser semejantes. Problema número 2, a ver. Vamos a colocarle a este ángulo de acá, vamos a colocarle teta. Vamos a colocarle teta. Entonces ya tenemos dos triángulos. El triángulo ABC tiene por ángulos agudos alfa y teta. Y el triángulo ABD también tiene por ángulos agudos alfa y teta. Quiere decir que ambos triángulos tienen dos ángulos iguales. Entonces decimos acá que el triángulo grande, ¿ya? ABC, toda la figura es semejante al triángulo, el más pequeño, ABD. ABD. Los dos triángulos son semejantes porque tienen dos ángulos iguales, alfa y teta. ¿Ya? Chicos, entonces primero vamos a relacionar el triángulo grande, ¿ya? El triángulo grande. En el triángulo grande, a alfa se opone x. En el triángulo grande. Y en el triángulo pequeño, a alfa se opone 2. Esa va a ser la relación. Vamos a colocarlo acá, ¿eh? A ver. La relación. Entonces, en el triángulo ABC, al ángulo alfa se opone x. Y en el triángulo ABD, al ángulo alfa se opone 2. Igual. Ahora, en el triángulo grande, entre el ángulo alfa y el ángulo teta, a toda la figura, entre alfa y teta se encuentra el lado 8. 8. Y en el triángulo pequeño, entre alfa y teta, se encuentra el lado x. Esa es la relación entonces. Repito, en toda la figura, en el triángulo ABC, al ángulo alfa se opone x. Ya está. Ahora, el mismo ángulo alfa, pero en el triángulo pequeño. Al ángulo alfa se opone 2. En el triángulo grande, entre alfa y teta, se encuentra el lado 8. Y en el triángulo pequeño, entre alfa y teta, se encuentra el lado x. Listo, multiplicamos en aspa, x por x, x al cuadrado, 2 por 8 me va a dar 16, quiere decir que x vale 4. Eso es semejanza de triángulo, chicos. Basta que dos ángulos sean iguales para que ambos triángulos sean semejantes. ¿Ya? A ver, la número 3 también es algo muy parecido. ¿Eh? Miren, vamos a poner esto de acá alfa. Como son paralelas, chicos, esto también tiene que ser alfa. Son paralelas. Ya, vamos a colocar esto de acá beta. Teta. Esto de acá también tiene que ser teta. ¿Ya está? Ahora, a ver. Este triángulo de acá y el triángulo grande tienen dos ángulos iguales, ¿no? El triángulo más grande tiene alfa y teta y el triángulo más pequeño también tiene alfa y teta. Por lo tanto, ambos triángulos van a ser semejantes.
Entonces colocamos acá el triángulo ABC, es semejante al triángulo BPQ. Ambos triángulos son semejantes. Entonces, si son semejantes, establecemos las dos relaciones. A ver, por acá, ¿ya? Vamos a establecer la relación entonces. Si son semejantes. Chicos, en el triángulo grande, al ángulo θ se opone el lado 8. Todo esto, 6 más 2 es 8. Ahora tengo que hacer lo mismo con el ángulo θ, pero ahora en el triángulo pequeño. En el triángulo pequeño, al ángulo θ se opone 2. O sea, sería 8 entre 2, igual. En el triángulo grande, entre el ángulo alfa y el ángulo θ está el 12. Ahora, en el triángulo pequeño, que es esto, entre el ángulo alfa y el ángulo θ está la x. Listo. Y eso ya es una relación ya. A ver, 8 entre 2 me va a dar 4. O si no, también le puedo explicar lo mismo, ¿no? 8 entre 2 es 4. Y eso se multiplica por x, me va a dar 4x es igual a 12. Quiere decir entonces que x es igual a 3. Esa es la respuesta. X vale 3. ¿Ya? Y en la número 4 es igual, ¿ya? Te piden calcular x. Calcular x. Igualito vamos a ponerlo acá. 90 grados. Esto también es 90 grados. Chicos, este ángulo vamos a ponerle alfa. Y este ángulo vamos a ponerle θ. Alfa y θ. ¿Ya? Entonces, alfa y θ, esto de acá es 90. Esto de acá tiene que ser alfa. Porque alfa más θ es 90. Más 90 es 180. Esto de acá es 90 menos alfa. Quiere decir que esto de acá es alfa, entonces. Alfa. ¿No? Porque si esto de acá es 90 menos alfa más 90 sería 180 menos alfa más alfa sería 180 todo. Quiere decir que esto de acá es θ. Ya está. Como esto es un cuadrado, esto también es x y esto también es x. Ahora, resulta que estos dos triángulos rectángulos van a ser semejantes. Tienen dos ángulos. En este caso tienen tres ángulos iguales. Tres ángulos iguales. Necesariamente puede tener dos o puede tener tres, ¿no? En este caso son tres. Entonces decimos que el triángulo rectángulo, a ver, AGD, A, G y D es semejante al triángulo rectángulo, es semejante al triángulo rectángulo, en este caso EFC. EFC, los dos son semejantes. Ya, este triángulo es semejante a este otro triángulo. Entonces vamos a relacionar lo siguiente, ¿ya? Mira, al ángulo θ se opone 12, al ángulo alfa se opone x. Al ángulo θ se opone x y al ángulo alfa se opone 4. Ya, vamos a relacionar los ángulos alfa y θ. ¿Ya? Primero en este triángulo. Al ángulo alfa se opone x. Ahora el otro triángulo. Al ángulo alfa se opone 4. X sobre 4. Igual. Ahora, en este triángulo, al ángulo θ se opone 12. Y en la otra figura, al ángulo θ se opone x. Ya está. Multiplicamos en aspa. X por x, x al cuadrado. 12 por 4 es 48. Le sacamos la raíz cuadrada de 48, sería 16 por 3. Quiere decir que x va a ser igual a, la raíz cuadrada de 16 es 4. 4 por raíz cuadrada de 3. Ahí está la respuesta. 4 por raíz cuadrada de 3. ¿Ya? A ver.
ver, copiamos hasta ahí. Godoy, Núñez, Voy a copiar, pues. también está en el grupo, ¿ah? Los mismos ejercicios están en el grupo también, ¿ya?
Ya, a ver, en la número 5, a ver, igualito, ¿ya? A este ángulo de acá le vamos a poner alfa y a este otro ángulo le vamos a poner θ, ¿ya? Estamos asumiendo entonces que la suma de alfa y θ es igual a 90 grados. La suma de los dos, alfa y θ es 90, ¿ya? Entonces, a ver, alfa más θ es 90, ¿ya? Entonces eso quiere decir que este ángulo de acá tendría que ser θ. Este ángulo tendría que ser θ. ¿Ya? Tengo acá alfa más θ es igual a 90 grados. Acá también es 90, ¿no? Acá también es 90. Entonces eso quiere decir que esto de acá tiene que ser 90 menos alfa, esto de acá es alfa, ¿ya? Entonces, para tener referencia de los triángulos ahí. Ahora, vamos a relacionar los triángulos, ¿ya? Ambos triángulos, a ver. Alfa, ¿ya? Entonces acá tenemos alfa más θ es 90, θ más alfa también es 90. Acá está. Esta es la relación entonces. Ahora, vamos a relacionar ambos triángulos. Eso quiere decir que este triángulo, rectángulo, es semejante a este otro triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces decimos acá que el triángulo rectángulo ABC es semejante al triángulo rectángulo BAD, ¿ya? Ambos son semejantes porque ambos tienen dos ángulos iguales. Bueno, en este caso tienen tres ángulos iguales, por eso que son semejantes. ¿Ya? Vamos a relacionar los triángulos. Primero en el triángulo ABC. En el triángulo ABC, a alfa se opone 9. ¿Ya? Entonces, primero con relación al ángulo alfa, ¿ya? En el triángulo ABC, al ángulo alfa se opone 9. Y en el triángulo BAD, esto de acá, BAD, al ángulo alfa se opone 25. Igual. En el triángulo rectángulo ABC, acá, al ángulo θ se opone H. Y en el triángulo rectángulo BAD, ¿ya? BAD, entonces acá sería, a ver, 25, ahí sería entonces H sobre 9, ¿qué es esto de acá? Al ángulo alfa se pone 25 y al ángulo alfa se pone 9, 25 sobre 9. Ya está. Y ahí aplicamos, ¿no? Y ahí aplicamos la relación. A ver, ¿cuánto sería acá? La altura. ¿Cuánto sería? A ver. Es 25 sobre H. A ver, ¿dónde está ese problema? 25 sobre H y H sobre 9. 25 sobre H es acá, ¿ya? Hay un error. A ver, mira. En todo este triángulo de acá, a alfa se pone 25. Vamos a poner acá, ¿ya? A ver. A alfa se pone 25 y a alfa se pone θ, se pone H, ¿no? Ya está. Ahora sí. Ahí va a salir la relación, ¿ya? Chicos, entonces multiplicamos H por H, es H al cuadrado, es igual a 25 por 9, 25 por 9 es, a ver, 9 por 5, 45, llevo 4, 9 por 2, 18, 18 más 4 es 22. Le sacamos la raíz cuadrada de 225 es 15. La altura es igual a 15. Ese valor de la altura. ¿Ya? Ahora, en la número 6 también vamos a establecer algunas relaciones acá, ¿ya? A ver, a esto le vamos a llamar alfa.
Esto de acá también es 90. Y esto de acá lo vamos a llamar beta. Alfa y beta. Quiere decir que esto también tiene que ser beta. ¿Ya? Porque alfa más beta es 90 grados. Si esto es alfa y esto es beta, entonces estamos estableciendo que la suma de alfa y beta es igual a 90 grados. Si esto es alfa y esto es beta, esto también es beta. Quiere decir que ambos triángulos rectángulos van a ser semejantes. ¿Ya? Entonces decimos acá que el triángulo rectángulo BDA es semejante al triángulo rectángulo, así lo vamos a poner, es semejante al triángulo rectángulo, vamos a poner acá una letra, ¿ya? B y C. B y C. Ambos triángulos son semejantes. Vamos a ver lo mejor aquí. Triángulo rectángulo B y C. ¿Ya? Porque los dos triángulos tienen tres ángulos iguales. Por lo tanto, van a ser semejantes. Entonces, ¿cuál sería la relación ahí? Al ángulo beta se opone 2 y al ángulo beta se opone 4. Primero en este triángulo, ¿no? B de A. Al ángulo beta se opone 2 y al ángulo beta se opone 4. 2 sobre 4, igual. Ahora, en este triángulo de acá, a 90 se opone 4 más X. O alfa y beta. Entre alfa y beta está X más 4. Y acá, entre alfa y beta está 12. Ya está, ahí está la relación. ¿Ya? Entonces decimos que al ángulo beta se opone 2, al ángulo beta se opone 4. 2 sobre 4. Entre alfa y beta está X más 4 y entre alfa y beta está 12. Ya, muy bien. Ahora, resolviendo esto de acá, vamos a sacarle, vamos a multiplicar en aspa 4 por X, o si no podemos hacer así, ¿ves? Cuarta es 1, cuarta es 3. 3 por 2 es 6. 6 es igual a X más 4. Quiere decir entonces que el valor de X es 2. ¿Está bien? 2. Ese es el valor de X. La número 7. La número 7. A ver. Alfa. Esto también es alfa. ¿Ya? Y esto de acá es beta. Esto de acá también es beta. ¿Ya? Alfa, beta. ¿Ya? Como esto de acá es un rombo, porque me están diciendo que esto es un rombo, quiere decir que esto de acá es X, esto también es X, esto también es X. Un rombo tiene los cuatro lados iguales. Quiere decir que este lado de acá mide 12 menos X. Me están diciendo que esto de acá es un triángulo isósceles, ¿verdad? Y los lados AB y BC me están dando como dato de que vale 12, 12. Y AC tiene como dato de que vale 6. ¿Ya? X, si esto vale X, quiere decir que este lado de acá vale 6 menos X. Y este lado de acá vale 12 menos X. ¿Ya? Chicos, resulta de que el triángulo grande es semejante a este triángulo de acá. ¿No? El triángulo grande tiene por ángulos alfa y beta, y el triángulo pequeño también tiene por ángulos alfa y beta. Entonces decimos que el triángulo grande, en este caso ABC, es semejante al triángulo pequeño, que es DFG. DFG. Los dos son semejantes, porque los dos tienen dos ángulos iguales. ¿Ya? Entonces establecemos la siguiente relación. A ver, ¿cuál es la relación? A alfa, en el grande primero, ¿ya? Primero en el grande. A alfa se opone 12. Ahora en el más pequeño. A alfa se opone 12 menos X.
12 menos x, igual. En el triángulo grande, a ver, entre alfa y beta está el 6. En el triángulo pequeño, entre alfa y beta está la x. Ya está. Ahí está la relación, ¿ya? En el triángulo grande, al ángulo alfa se opone 12, y en el triángulo pequeño, al ángulo alfa se opone 12 menos x. En el triángulo grande, entre alfa y beta está el 6, y en el triángulo pequeño, entre alfa y beta está la x. Ya está. Y esa es una ecuación, ¿ya? Vamos a sacarle sexta a esto, vamos a sacarle sexta. Sexta es 1, sexta es 2. Multiplicamos en aspa, 2 por x, 2x es igual a 12 menos x. X pasa a sumar, sería 3x es igual a 12. Por lo tanto, x es igual a 4. 12 entre 3. ¿Ya? 12 entre 3. A ver, copien, vamos a hacer los dos últimos.
Ya, a ver, en la número 8 me piden calcular el ángulo, me piden calcular el lado X, ¿ya? Chicos, a esto de acá le vamos a poner alfa, ¿ya? Y alfa a este ángulo, bueno, acá ya tengo alfa y tengo teta, ¿no? A ver, esto de acá tendría que ser entonces alfa y teta. Esto de acá podríamos ponerle otro ángulo, ¿no? Podríamos ponerle teta, ¿ya? Mire, estamos diciendo de que alfa más beta más el ángulo teta, los tres están sumando 180 grados, los ángulos interiores de un triángulo, ¿ya? Alfa, beta y teta es 180. Como esto de acá es beta y teta, quiere decir que faltaría alfa. Entonces esto tendría que ser alfa, para que los tres sumen 180 grados. Ahora si los tres suman 180 grados, entonces vamos a decir entonces el triángulo ABC, toda la figura ABC es semejante al triángulo BDE. Los dos son semejantes. ¿Por qué los dos triángulos tienen tres ángulos iguales? Los dos tienen tres ángulos iguales, ¿ya? Entonces vamos a establecer una relación entre ellos, ¿verdad? Primero en la figura grande, primero en el triángulo ABC. Podríamos decir, en toda la figura, podríamos decir que al ángulo teta se opone 12 y acá al ángulo teta se opone 6. ¿Ya? Entonces, al ángulo teta se opone 12 y al ángulo teta se opone 6. Entonces decimos acá 12 sobre 6 igual. Ahora, en el triángulo grande, al ángulo alfa se opone 6 más x. 6 más x. Y en el triángulo pequeño, al ángulo alfa se opone x. Ya está. Esa es la relación. ¿Ya? Entonces acá tenemos 12 entre 6 es a 2. 2 por x. 2x. 2x es igual a 6 más x. X pasa a restar, quiere decir que x es igual a 6. Esa sería la respuesta. Y la número 9, como son paralelas, acá me están dando como dato de que este punto, a ver, esta vamos a ponerle ya, me están dando como dato de que CE, que todo, perdón, todo es 9 veces esta parte de acá, ¿no? O sea, me están dando como dato de que CD es 9 veces CA. Por eso que a esto le he puesto A y a esto de acá le he puesto 8A. Porque todo esto es 9A, que vendría a ser la novena, 9 veces este valor de acá. ¿Ya? Entonces, si a esto yo de acá yo le pongo beta, o son paralelas, esto también tendría que ser beta. Los dos tienen que ser beta, paralelas. Entonces decimos que el triángulo, a ver, esto de acá, AD es semejante al triángulo CEB. ¿Ya? Los dos triángulos son semejantes. El triángulo AED es semejante al triángulo CEB. Listo. Vamos a establecer la relación entre ambos triángulos. A ver. A beta se pone 8A. Entonces pongo 8A. A beta se opone A. 8A entre A. Entre alfa y beta, o entre beta y alfa está el 16. Y entre beta y alfa está la X. Ya está. 16 sobre X. Elimino A con A. Multiplico en aspa. 8 por X es 8X. Producto de extremos es igual a producto de medios. 16. Quiere decir que el valor de X es igual a 2. X vale 2.
Ya está. A ver, copien.